Capítulo 12, una advertencia de peligro. Un fuerte estruendo justo después del desayuno alertó a Harry y Sirius de que algo estaba sucediendo en Woodend Cottage. Ambos magos corrieron a la cocina y vieron a Edwig chillando y arañando a un elfo desconocido, mientras Tyler forcejeaba para arrebatarle unas cartas al otro elfo. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Sirius en voz alta, haciendo que ambos elfos se quedaran paralizados mientras Edwig volaba hacia Harry. Maestro, Tyler encontró a este elfo intentando robarle las cartas al joven Harry a Edwig, acusó Tyler mientras le entregaba las 3 cartas a Harry. Al leerlas, Harry vio que eran de sus compañeros de estudio. ¿Has estado robando toda la correspondencia de mis amigos?, preguntó Harry al elfo desconocido con una mueca. Dobby tenía que hacerlo. Harry Potter no debe regresar a Hogwarts este año, suplicó el ahora llamado Dobby mientras se retorcía las manos. ¿Quién ha ordenado esto?, preguntó Sirius al elfo. Nadie. Dobby no debería estar aquí, señor. Dobby retorció nerviosamente su sucia funda de almohada. ¿De qué peligro estás hablando?, le preguntó Harry a Dobby. Dobby no puede decir, gran Harry Potter, señor, respondió Dobby, moviendo sus grandes orejas. Pero van a ocurrir cosas terribles en Hogwarts este año. Dobby pensó que si Harry Potter solo recibiera cartas de gente de fuera de Hogwarts, no querría volver. Dobby, tengo que volver a Hogwarts, soy estudiante allí, intentó consolar Harry al elfo con un tono amable. Pero el gran Harry Potter no debe ponerse en peligro, gritó Dobby con temor. Gracias a tu advertencia, Dobby, podremos informar a las personas que pueden prevenir estas cosas malas, le aseguró Sirius al elfo angustiado. ¿Dobby ha ayudado a proteger al gran Harry Potter?, preguntó Dobby con sus grandes ojos muy abiertos. Me avisaste con antelación, Dobby, así que ahora tendré gente que me cuidará y hará todo lo posible para evitar que ocurran estas cosas malas. Harry asintió con una sonrisa al elfo tembloroso. Oh, gran Harry Potter, señor, es demasiado amable con Dobby, gimió Dobby mientras grandes lágrimas de felicidad corrían por el rostro del elfo. Harry Potter es verdaderamente un gran mago. Gracias por avisarme, Dobby, te lo agradezco de verdad. Harry le dio las gracias al elfo que lloraba. Por supuesto, señor Harry Potter. Dobby asintió enérgicamente, agitando sus grandes orejas. Dobby debe irse antes de que lo extrañen. Cuídese, señor Harry Potter. Con eso y un chasquido, Dobby desapareció de la cabaña del fin del bosque. Bueno, estas son malas noticias. Harry suspiró y Sirius frunció el ceño. Voy a avisar a Dumbledore por la Red Flu, dijo Sirius, asintiendo mientras se dirigía al salón. Con un poco de suerte, esta advertencia permitirá a Dumbledore detener estas cosas malas antes de que empiecen. Solo nos queda esperar. Harry suspiró, deseando que su año escolar no se viera interrumpido por aquello de lo que Dobby había intentado advertirles. Pero por ahora tenía cartas de sus amigos que leer y responder. Con suerte, una vez que les explicara la situación, sus compañeros de estudio no se enfadarían con él. Callejón Diagon cerca de finales de agosto, deberíamos haber hecho las compras antes, refunfuñó Harry mientras él y Sirius se abrían paso entre la multitud del callejón. No está tan mal, Harry. Sirius sonrió, captando todas las miradas que se dirigían a su ahijado. Habla por ti mismo, Sirius, gruñó Harry, sintiendo las miradas de la multitud. Si la señorita Reed no se hubiera apiadado de ti y hubiera accedido a una cita la semana pasada, podríamos haberlo resuelto entonces. Solo quería asegurarme de que se lo pasara bien. Defendió Sirius su plan de varios días para su primera cita desde el año 81. Y funcionó. Sigues negándote a admitir que estás haciendo exactamente lo que te dije que harías si ella mostraba algún interés. Harry negó con la cabeza con un suspiro exagerado. No la sigo como un perrito, refunfuñó Sirius con los brazos cruzados. Lo eres, completamente y totalmente, dijo Harry, riendo entre dientes. Pero es una mujer maravillosa, así que intenta comportarte como un caballero. Es maravillosa, dijo Sirius asintiendo. Un verdadero ejemplo de bondad y cariño. Eso explica por qué te está dando una oportunidad, esa mujer es una santa. Harry soltó una risita mientras Sirius refunfuñaba sobre que pasaba demasiado tiempo con Andy y Dora. Solo necesito mis libros de texto y habremos terminado, dijo Harry mientras revisaba su lista de libros escolares. ¿Por qué tengo que conseguir un ejemplar de cada libro de Gilderoy Lockhart? ¿Acaso el profesor es un fanático acérrimo de ese autor? ¿Quién sabe? Sirius se encogió de hombros mientras caminaban hacia Flourish and Blotts. Por desgracia, parece que hoy no era el día adecuado.
Al alzar la vista, Harry se encontró con una larga fila frente a la librería y una gran pancarta que anunciaba que Gilderoy Lockhart firmaría ejemplares de su nuevo libro, Magical Me. Quizás al menos pueda pasar desapercibido en la tienda, preguntó Harry con poca esperanza. Si alguien intenta algo, se las verá conmigo, prometió Sirius, dándole una palmadita en la muñeca. Harry sabía que allí guardaba Sirius su funda de varita y no pudo evitar la leve sonrisa que se dibujó en su rostro. Era agradable tener a alguien que lo protegiera. El dúo se abrió paso entre la multitud sin llamar mucho la atención tras asegurarle al dependiente que no estaban allí para la firma de libros. Harry pudo recoger sus libros de texto sin mayores problemas. Algunas personas lo saludaron con demasiado entusiasmo y Sirius intervino para poner fin al encuentro cuando ocurrió. Al acercarse al mostrador, Harry llamó la atención del protagonista del momento. Lockhart se acercó a Harry y extendió la mano hacia él. Harry ya se estaba alejando del hombre cuando la mano de Sirius agarró la muñeca de Lockhart. Gracias, Sirius, susurró Harry, recibiendo un asentimiento de su padrino. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Sirius a Lockhart con una mirada fulminante, y el hombre rubio retiró el brazo. Pensé que a Harry le gustaría salir en la portada del Profeta conmigo, dijo Lockhart con su famosa sonrisa. No lo hace, afirmó Sirius rotundamente. El destello de una gran cámara mágica apuntando hacia ellos indicaba que Harry probablemente estaría en la portada mañana de todos modos. Lockhart regresó rápidamente al centro de la multitud y anunció que sería el profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts este año. No puede ser, exclamó Harry, haciendo una mueca al ver al hombre rubio posar como un pavo real para las cámaras tras su anuncio. Un poco de maná en sus gafas y Harry obtuvo una lectura sobre su futuro profesor. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? 2158. ¿Eso es todo?, pensó para sí mismo ante la baja lectura para un mago adulto. Tenía que ser el único que se presentó. Dumbledore jamás lo contrataría si tuviera otras opciones, murmuró Harry, provocando la risa de Sirius. Quizás él sea la cosa terrible que está pasando este año, bromeó Sirius mientras él y Harry se acercaban al mostrador y comenzaban a comprar los libros de texto. Ojalá fuera solo eso. Pero lo dudo. Harry suspiró mientras Sirius pagaba los libros. Justo cuando se disponían a marcharse, estalló una pelea entre dos clientes de la tienda. Por el color de sus cabellos, Sirius pudo distinguirlos fácilmente. Como estaban cerca, Sirius se acercó para separar a su conocido pelirrojo del mortífago al que estaba golpeando. Aunque, claro está, no sin antes darle ánimos. «Dale más fuerte, Arthur», exclamó Sirius alegremente mientras veía a Arthur Weasley golpear a Lucius Malfoy, forcejeando ambos en el suelo. «¿Sirius?», preguntó Molly Weasley antes de alzar la voz. «No lo animes. Detén esto. Vamos, ustedes dos, sepárense», gritó Sirius mientras apartaba a Arthur de Lucius. «Buenos golpes, Arthur», le susurró con una sonrisa mientras el patriarca Malfoy se levantaba del suelo. «Negro». Lucius saludó con rigidez. «No ha sido muy educado de tu parte, Lucius, olvidarte de dirigirte a mí por mi título», respondió Sirius con aire majestuoso, aunque el trasfondo de diversión en su voz era inconfundible. «Lord Black». Lucius saludó por segunda vez, con el rostro cuidadosamente controlado pero los ojos ardiendo de rabia. «¿Cómo estás hoy, Malfoy?», preguntó Sirius mientras Molly se desvivía por Arthur. «De acuerdo, gracias, ven conmigo, Draco», respondió Lucius bruscamente mientras sacaba a su hijo de la librería. «Sigues siendo un imbécil». Sirius soltó una risita al ver marcharse al hombre. «¿Cómo has estado, Arthur?», saludó a su conocido, haciendo que el pelirrojo mayor sonriera y le estrechara la mano. «Me encuentro bien, Sirius. Me enteré de que te estás recuperando. Molly y yo nos alegramos mucho al saber de tu recuperación». Arthur sonrió, aunque se le estaba formando un pequeño moretón en la mandíbula. «Molly, ¿cómo estás? ¿Los niños están bien?», preguntó Sirius, y la matriarca de la familia Weasley sonrió y confirmó que tanto ella como los niños estaban bien. Sirius escuchó con una sonrisa mientras Molly le contaba sobre sus hijos. Bill y Charlie se habían graduado de Hogwarts mientras él estaba en coma, así que fue interesante saber en qué se habían convertido los dos niños. «Qué casualidad. No pensábamos encontrarnos contigo aquí, Harry», comentó Ron Weasley mientras él y los gemelos estaban frente a Harry. La niña pelirroja que estaba a su lado debía de ser su hermana.
Sinceramente, esperaba que no se armara un espectáculo solo por ir de compras para mis cosas de la escuela. Supongo que debería haberlo previsto. Harry se encogió de hombros con una sonrisa educada. Oye, Harry, antes de que mamá se dé cuenta o Perky regrese, ¿podrías leernos algo? Preguntó el gemelo de la derecha, mientras el de la izquierda vigilaba para que Perky o su madre no se percataran. Ron y Ginny se quedaron boquiabiertos ante la idea, pero Harry no vio ningún problema. Claro, ¿por qué no? Respondió Harry. Al parecer, tu padre es amigo de Sirius, así que seguro que no le importaría. Con un poco de maná en sus gafas, Harry miró al gemelo que había preguntado y obtuvo la primera lectura. Dirigiendo su mirada al gemelo vigía, Harry repitió la activación de maná de la función de rastreador de sus gafas, obteniendo otra lectura. Repitió esto mientras miraba a Ron, y entonces la hermana pequeña le dio a Harry todo lo que necesitaba. ¿Qué tal la lectura? Preguntó el primer gemelo al ver que Harry volvía a concentrarse en él. Tú, empezó Harry, pero no sabía a cuál de los gemelos se dirigía. Fred. Fred informó con entusiasmo. Bien, Fred, tienes una lectura de maná de 2000-88, le informó Harry. Captando la atención del otro gemelo, Harry continuó. George, tienes una lectura de 2000-694, mientras que Ron tiene una de 438 y tu hermana una de 106. Oye, Fred, soy un poquito más fuerte que tú. George se rió entre dientes mirando a su gemelo. Ni mucho menos, idiota, comentó Fred. ¿Cómo es que los gemelos son mucho más fuertes que nosotros? Preguntó Ron, mirando a sus hermanos con fastidio. Su hermana los observaba tímidamente, pero también con curiosidad por saber qué significaba su lectura en comparación con la de otros de su edad. Al fin y al cabo, aún no había ido a Hogwarts. Probablemente porque no somos unos vagos, dijo Fred con sarcasmo mientras George asentía con aire de sabiduría, haciendo que a Ron se le pusieran las orejas rojas. ¿Qué tal andas últimamente, Harry? ¿No hemos tenido noticias tuyas desde que nos enseñaste el marco de pruebas en Hogwarts? Preguntó George, y Harry pensó que no estaría de más contárselo. He estado intentando mantener mi práctica mientras sigo trabajando en mi habilidad de encantamiento. Creo que he progresado bastante. La última vez que revisé estaba en 1000-310. Harry se encogió de hombros. ¿Listo para irnos, Harry? Preguntó Sirius, y Harry asintió antes de despedirse de los Weasley. Poco después, ambos se encontraban de nuevo en la comodidad de la cabaña del fin del bosque. Creo que este año va a ser un fastidio con ese pavo real como profesor, comentó Harry, y Sirius se rió entre dientes al ver la expresión de fastidio de su ahijado. Si hace alguna tontería, avísale a Dumbledore, aconsejó Sirius. Seguro que Dumbledore simplemente no tenía muchos candidatos, como tú pensabas. Eso espero. El hombre me parece un poco ridículo hasta ahora, dijo Harry, sacudiendo la cabeza con exasperación. La conversación de ambos fue interrumpida por la llegada de un metamorfo muy alegre que prácticamente salió dando saltitos de la Red Flu. Están viendo a la nueva cadete Auror con una asignación avanzada directamente bajo las órdenes del mismísimo Alastor Holocomo-Odi, el Auror Mayor. Exclamó Tonks alegremente, provocando que Harry y Sirius aplaudieran. Felicidades Dora, sabía que lo lograrías. Exclamó Sirius, elogiando a su prima segunda, aunque en general se veían como tíos. Buen trabajo, Tonks. Harry sonrió ampliamente. Tonks le devolvió la sonrisa antes de acercarse y sentarse rápidamente a su lado. Gracias a tu talismán, Harry. Incluso superé la prueba de sigilo sin tropezar ni una sola vez. Exclamó Tonks mientras lo abrazaba, un abrazo que Harry le devolvió. Así que, para agradecerte tu increíble regalo, te mereces una recompensa. ¿Qué? Preguntó Harry, pero la sonrisa de Tonks se transformó en una mueca maliciosa. Antes de que Harry pudiera reaccionar, la extasiada metamorfa comenzó a llenarle las mejillas de besos una y otra vez. Tonks. Para. Sirius nos está mirando. Exclamó el padrino, riéndose alegremente de la desgracia de su ahijado, mientras Tonks seguía besando las mejillas de Harry. Tras unos minutos de humillar a Harry delante de Sirius, Tonks dejó de besarlo y simplemente lo abrazó con fuerza. Pero Harry, de verdad quiero darte las gracias, dijo Tonks con una amplia sonrisa mientras se separaban. Gracias a tu ayuda, he podido labrarme un puesto en la profesión que elegí nada más salir de Hogwarts. Significa muchísimo para mí, así que gracias, Harry. Solo te hice un talismán para ayudarte, Tonks. Tú hiciste todo el trabajo de verdad, dijo Harry sonriendo.
No subestimes todo tu estudio y práctica. Te has ganado tu puesto. Sí, te quedo. Exclamó Tonks sonriendo mientras abrazaba a Harry. La carcajada de Sirius solo molestó a Harry, pues estaba arruinando lo que prometía ser un momento emotivo. Al menos, ya se había acostumbrado a las muestras de cariño de Tonks, pues se conocían bien. Poco después, Tonks se marchó para contarle la noticia a Penny, dejando a Sirius y a Harry la tarea de guardar las cosas del colegio de Harry en su baúl. -1 de septiembre, Harry saludó con la mano a Sirius y Remus mientras el expreso de Hogwarts partía de King's Cross. Él y Penny compartían compartimento con una niña rubia llamada Luna Lovegood. La rubia era un poco despistada, o desorientada, como Harry había oído decir en el mundo mágico. Pero era bastante simpática y Penny le había tomado cariño. El viaje transcurrió sin incidentes. Los compañeros de estudio de Harry se detuvieron un rato a charlar, y la señora del carrito pasó y se fue. Al acercarse a la escuela, Harry salió del compartimento y esperó afuera a que las chicas se pusieran sus túnicas. Una vez que terminaron, él también se cambió en el compartimento mientras ellas esperaban afuera. Primer año por aquí. Gritó Hagrid al bajar del tren. Luna sonrió a Penny y Harry y les agradeció que hubieran viajado con ella. La despistada rubia se dirigió entonces hacia el gentil gigante. Es muy divertida, comentó Harry mientras seguía a Penny hacia los carruajes. Un poco despistada, pero inteligente en el fondo, probablemente de Ravenclaw. Penny sonrió y Harry lo consideró probable, o quizás de Hufflepuff, dada la simpatía de la pequeña rubia. El trayecto hasta el colegio no duró mucho y pronto comenzó la ceremonia de selección. Te lo dije. Penny sonrió mientras aplaudía junto con el resto de la mesa de Ravenclaw cuando Luna Lovegood fue seleccionada para su casa. Nunca dije nada en contra, respondió Harry mientras le hacía señas a Luna para que se acercara. La pequeña rubia corrió hacia ellos y se sentó junto a Penny. A partir de ahí, Harry y Penny descubrieron que Luna era un poco peculiar a la hora de comer. Prefería hacer figuras o esculturas vagas con la comida antes de comer. A Harry le resultaba divertido, mientras que Penny suspiraba y animaba a Luna a comer más rápido para que tuviera suficiente comida de verdad antes del postre. Cuando llegó el postre, descubrieron que a Luna le encantaba el pudín, y la rubia disfrutaba probando todas las variedades que encontraba a su alcance. Poco después, los estudiantes se dirigieron a sus dormitorios. Penny abrió el camino para los Ravenclaw y Harry esperaba leer un rato antes de acostarse. Con suerte, una buena noche de sueño le permitiría estar preparado para el primer día de clases. Ya temía recibir su horario al día siguiente, aunque solo fuera porque no quería saber cuándo tendría que encontrarse con Snape o Lockhart. El rubio engreído ya había hecho acto de presencia en la cena cuando Dumbledore lo anunció. Harry sentía que aquel hombre tenía más pompa que sustancia. Primera clase de defensa contra las artes oscuras, tenía razón, resopló Harry para sí mismo mientras observaba a Lockhart pavonearse frente al aula. Y encima el narcisista tuvo la desfachatez de hacerles un examen sobre sí mismo. ¿A quién le importa cuál es el color favorito de este imbécil?, pensó Harry furioso. El rubio idiota, como Harry lo había apodado mentalmente, procedió entonces a desatar hadas de Cornualles sobre el aula. Los pequeños duendes alborotadores no tardaron en empezar a destrozar el aula tras arrebatarle la varita a Lockhart y tirarla por la ventana. Alumnos. Usen lo que han aprendido en mis libros para detener a las hadas. Gritó Lockhart mientras las hadas terminaban de destrozar la parte delantera del aula, mientras Lockhart se escondía literalmente debajo del escritorio del profesor. Absolutamente inútiles. Gruñó Harry mientras las hadas comenzaban a abalanzarse sobre los estudiantes. Alto. Entonó, y su voz resonó con poder. Un pequeño truco ingenioso que Penny había descubierto era que expresar verbalmente la intención de un hechizo sin varita producía una mejora notable. Ni siquiera tenía que ser un encantamiento propiamente dicho, solo la intención detrás de la magia misma. Harry asombró a toda su clase al demostrar esto con su orden. Las hadas de Cornualles se congelaron en el aire y quedaron suspendidas allí, detenidas en la posición en la que se encontraban en ese momento. El maleficio impedimenta ralentizaba a un objetivo o varios. Llevar ese hechizo un poco más allá resultaba en el encantamiento inmovilizador, que dejaba a dicho objetivo o objetivos completamente inmovilizados. A Harry le había resultado fácil perfeccionar su impedimenta sin varita hasta convertirlo en un inmovilizador sin varita durante el verano. Con un movimiento de sus manos, Harry hizo que las hadas flotantes se reunieran en un área. Luego, simplemente continuó usando la levitación para meter a los pequeños alborotadores de nuevo en su jaula.
Un encantamiento Cryo Portus sin varita cerró la puerta de la jaula, y solo entonces Harry lanzó su primer hechizo. Las hadas, ahora libres, volvieron a revolotear dentro de la jaula, pero claramente se mantenían alejadas de la puerta. La demostración mágica de Harry había asustado a las pequeñas criaturas, obligándolas a permanecer dentro de la jaula. Excelente, señor Potter, sencillamente excelente. Confío en que lo recuerde de cuando yo, comenzó Lockhart, pero Harry lo interrumpió. Cállate, engreído. Gruñó Harry al incompetente. ¿Tienes idea de lo que un enjambre de hadas de Cornualles podría hacerles a unos alumnos desprevenidos? ¿Cómo demonios se te ocurrió que esto era una buena idea? Eres tan incompetente que haces que el profesor Quirrell del año pasado parezca bueno. Al menos el hombre intentó enseñar, incluso con su horrible tartamudeo. El joven artífice se enfureció con el rubio idiota. Que no te quepa duda. Voy a informar de esto tanto a mi jefe de casa como al director. Dicho esto, Harry, sin varita, invocó su mochila y salió furioso de la habitación. Iba a hacer exactamente lo que había dicho y hablar con Flitwick y Dumbledore sobre ese imbécil. Eso sí que es preocupante, señor Potter, gruñó Flitwick al terminar de escuchar el relato de Harry sobre lo ocurrido en su primera clase de defensa contra las artes oscuras del año. En realidad, el profesor de encantamientos, mitad duende, se esforzaba por contener sus emociones para no irrumpir en el despacho de Lockhart y echarle una bronca monumental por haber puesto en peligro a los alumnos. ¿Debo acudir también al director con esto, profesor?, le preguntó Harry a su jefe de casa. Deberías prepararte para tu próxima clase, señor Potter, le aconsejó Flitwick al alumno de segundo año. Ahora mismo tengo un rato libre, así que hablaré personalmente con el director sobre lo que ha hecho el profesor Lockhart. Muy bien, profesor, gracias por atenderme tan rápido, dijo Harry, agradeciendo al profesor de encantamientos. Flitwick lo despidió de su despacho. Tras la partida de Harry, Flitwick permaneció sentado en su despacho durante unos minutos para tranquilizarse, antes de dirigirse al despacho de Dumbledore. No era de los que juzgaban a los demás, pero Lockhart estaba demostrando ser un profesor poco competente en comparación con su reputación. Despacho de Dumbledore varios minutos después. Ya veo. Eso es muy preocupante, Filius, dijo Dumbledore, asintiendo mientras reflexionaba sobre lo que acababa de oír. Quizás el profesor Lockhart necesite ayuda en su primera clase. Creo que puedo hacerme un hueco en mi agenda para asistir a algunas de sus lecciones. Si veo algo más parecido, me temo que tendré que buscar un sustituto. Por ahora, creo que una amnistía le servirá al profesor Lockhart para que sepa que sus métodos actuales no cumplen con los estándares de Hogwarts. Creo que sería lo mejor, asintió Flitwick. Una notificación de deficiencia era básicamente una advertencia a un profesor de que su desempeño era inaceptable. Era el primer paso en el proceso de despido. El profesor Snape había recibido bastantes a lo largo de sus años como profesor de pociones. Pero sus alumnos de éxtasis se encontraban entre los mejores pocionistas de la Gran Bretaña mágica e incluso de la Europa mágica. Así que el jefe de Slytherin había logrado conservar su puesto en Hogwarts gracias a la gran competencia que conseguía en los alumnos que superaban sus clases. Después de clases, Harry se dirigió rápidamente a su taller secreto con Penny siguiéndole. Una vez allí, comprobó que el bloqueo de protección seguía funcionando antes de entrar. Harry revisó el taller antes de dirigirse a la herrería. Todo estaba como lo había dejado al principio del verano. Penny examinó la transfiguración que componía la forja y afirmó con alegría que la piedra no mostraba signos de revertirse. Esto era una prueba del éxito de Tonks y Penny con su transfiguración permanente. Claro que solo funcionaba porque estaban transformando la piedra en una piedra de forma diferente. No la habían transfigurado en otro material ni habían intentado expandirla o encogerla. La piedra seguía siendo la misma en su base, solo que con una forma diferente, por lo que la transfiguración permanente era posible. Harry estaba contento de que su espacio en Hogwarts aún estuviera en buenas condiciones para poder continuar forjando una espada artefacto. Había empezado a recopilar secuencias rúnicas para diversos efectos y ahora tenía que averiguar cuáles combinarían para crear una matriz rúnica funcional. Tenía una idea general de lo que quería que la espada pudiera hacer y ahora le tocaba encontrar una combinación de secuencias que funcionara. Harry se puso a escribir varias secuencias rúnicas en su escritorio mientras Penny practicaba su magia sin varita. La guapa rubia estaba progresando mucho en dominar todo su repertorio de hechizos sin varita. Ese hecho provocó cierta envidia entre Harry y Tonks hacia la prefecta.
Penny parecía tener un don para hacer funcionar los hechizos y había dejado a Tonks y Harry muy atrás con la cantidad de hechizos sin varita que dominaba. Un par de horas después, Harry suspiró al repasar su trabajo hasta el momento. Varias de las secuencias que esperaba combinar no funcionarían, ni siquiera con circuitos mágicos. Los materiales que tenía a su disposición simplemente no podían contener varias de estas propiedades a la vez. Con algo más de tiempo, tal vez podría crear un metal alquímico de baja calidad que, en teoría, pudiera contener algunas de ellas en una sola matriz, pero aún era poco probable. Tendría que trabajar despacio y crear algunas matriz que fueran combinaciones exitosas de las diversas secuencias que quería para su espada final. Luego, posiblemente encontraría una manera de transmutar un metal capaz de contener la matriz terminada, mientras que, en el proceso, también descubriría cómo crear dicha matriz final. Este iba a ser un proyecto muy largo y Harry solo pudo suspirar al pensar que sus clases le iban a consumir tanto tiempo. «Harry, ¿me prestas el marco de prueba?», preguntó Penny mientras se acercaba a su escritorio. «No tienes que preguntarle a Penny», le aseguró Harry a la rubia mientras le entregaba el marco de prueba tras sacarlo del cajón donde lo guardaba. «Tal vez no, pero aún así es de buena educación preguntar», dijo Penny sonriendo mientras sostenía el talismán en sus manos y le infundía su maná. Cuando apareció la lectura, Penny sonrió feliz antes de volverse para mostrarle a Harry el número 4762. «Sí, restriégamelo en la cara, ¿por qué no?», resopló Harry al ver lo mucho que le faltaba para siquiera acercarse a los niveles de maná de Penny o Tonks. Harry optó por dejar de lado, por ahora, los números aún más altos, como los de Dumbledore o el número descomunal que tenía Flamel. Se haría más fuerte con la práctica y, hasta el momento, estaba logrando un buen equilibrio entre su magia sin varita y su encantamiento. De nuevo se lamentó por todo el tiempo que tendría que dedicar a sus clases. Ese era tiempo que podría invertir en su práctica de encantamiento o magia sin varita, pero incluso él se dio cuenta de que la mayoría de sus cursos aún le ofrecían nuevos conocimientos. Por ahora, no era prudente ni factible intentar dejar Hogwarts. Quizás en los próximos años. Nadie dijo que no pudieras graduarte antes de tiempo, pensó para sí mismo mientras él y Penny salían juntos del taller y se dirigían a la torre de Ravenclaw.